Buenos días, estimados estudiantes. Es un placer tenerlos nuevamente aquí para continuar con nuestro viaje por la morfofisiología. Hoy, en el contenido 3 de la unidad 2, vamos a sumergirnos en la contabilidad del aire. Soy su profesor y quiero que hoy visualicen los pulmones no como bolsas pasivas, sino como cuentas bancarias de oxígeno. Cada vez que inspiramos, hacemos un depósito. Cada vez que expiramos, hacemos un retiro, pero hay reglas estrictas sobre cuánto podemos depositar y retirar, y si rompemos esas reglas, el banco quiebra y el paciente muere. Hoy vamos a estudiar los volúmenes y capacidades pulmonares. Quiero que piensen en un paciente con EPOC, ese abuelito fumador crónico que vive en Calderón y cocina con leña. Él respira con dificultad, con el pecho hinchado. ¿Por qué? Porque su cuenta de ahorros de aire está llena de monedas viejas que no puede sacar, tiene atrapamiento aéreo, su volumen residual ha aumentado tanto que le roba espacio al aire fresco. Entender esto es la clave para no matarlo si algún día tenemos que ponerle un ventilador. Empecemos con los volúmenes estáticos. Son 4 ladrillos básicos que construyen nuestra respiración. El primero es el volumen corriente, VT o tidal volume. Es la cantidad de aire que entra y sale en una respiración normal, tranquila, como la que están haciendo ahora. Son unos 500 mililitros, o mejor calculado, 6 a 8 mililitros por kilo de peso ideal. Ojo, peso ideal no real. Si tienen un paciente de 150 kilos, sus pulmones no son el doble de grandes, son del tamaño de su esqueleto. Si le calculan el volumen por su peso real, le van a reventar los pulmones, volutrauma. El segundo es el volumen de reserva inspiratoria, BRI. Es todo el aire extra que pueden meter si hacen un esfuerzo máximo después de una inspiración normal. Inténtenlo, respiren normal y ahora metan todo el aire que puedan. Ese extra es su VRI, es su reserva para correr, para el estrés. Si tienen una neumonía que pone rígido el pulmón, esta reserva desaparece y se cansan con solo hablar. El tercero es el volumen de reserva expiratoria, BRE. Es el aire que pueden botar a la fuerza después de una expiración normal. Boten el aire normal y ahora expriman todo. Ese es el BRE. Este volumen es traicionero. Cuando se acuestan boca arriba, las vísceras empujan el diafragma y se comen este volumen. En una embarazada o un obeso, el BRE es casi cero al acostarse. Por eso se asfixian si no lo sientan. Y el cuarto, el más misterioso, es el volumen residual, BR. Es el aire que se queda dentro incluso si intentan botarlo todo. No pueden sacarlo porque las vías aéreas se colapsan antes. Es vital porque mantiene el alvéolo abierto para que no se pegue. En el enfisema, este volumen crece y el paciente vive con el tórax inflado, tórax en tonel. Ahora, si sumamos estos volúmenes, tenemos las capacidades. La más importante para la vida diaria es la capacidad vital, CB. Es la suma de VRI más VT más VRE. Es todo el aire que pueden mover voluntariamente, desde lo máximo que pueden meter hasta lo máximo que pueden sacar. Es su motor respiratorio. En enfermedades neuromusculares como el Guillain-Barré, esta capacidad baja. Si baja de 1 litro, hay que intubar antes de que el paciente se agote. Pero la reina de la fisiología crítica es la capacidad residual funcional, CRF, es la suma del BRE más VR. Es el aire que queda en el pulmón cuando están relajados, al final de una expiración normal. Es su tanque de reserva de oxígeno. Cuando ustedes dejan de respirar, apnea, la sangre sigue sacando oxígeno de este tanque. Si el tanque es grande, aguantan minutos. Si el tanque es pequeño, como en un niño, una embarazada o un obeso, la desaturación es rapidísima. Por eso preoxigenamos a los pacientes antes de intubar para llenar esta CRF de oxígeno puro y ganar tiempo de seguridad. Hablemos ahora de la ventilación. No es lo mismo mover aire que ventilar. Tenemos el volumen minuto VE, que es todo el aire que entra en un minuto, VT por frecuencia. Pero recuerden la clase anterior, existe el espacio muerto. La tráquea y los bronquios no hacen intercambio. Son unos 150 mililitros de desperdicio por respiración. La ventilación alveolar, VA, es la que cuenta. Es el aire que llega a los alvéolos. VA, VAVT, vespacio, muerto, ex frecuencia. Aquí viene el concepto clave para la ambulancia. La respiración superficial mata.
Si un paciente respira muy rápido, 40 por minuto, pero muy cortito, 200 mililitros, su volumen minuto parece alto, 8 litros, pero su ventilación alveolar es casi cero porque solo está ventilando el espacio muerto. Ese paciente se muere con el tórax moviéndose. En cambio, si respira lento, 10 por minuto, pero profundo, 800 mililitros, su ventilación alveolar es excelente. Calidad es mejor que cantidad. Finalmente, la medición, la espirometría, es el estándar de oro. El paciente sopla en un tubo y la máquina mide flujos y volúmenes, genera curvas. La curva flujo-volumen es como una huella digital. En un patrón obstructivo, asma, EPOC, el aire entra bien, pero sale mal. La curva de salida se ve hundida, cóncava. El BEF1, volumen expirado en el primer segundo, baja mucho. En un patrón restrictivo, fibrosis, obesidad, el aire entra poco y sale poco, pero sale rápido. La curva es una miniatura alta y estrecha como una torre. La capacidad vital baja. Hay una capa más profunda en esta historia de los volúmenes pulmonares que a menudo se ignora en los libros básicos, y es precisamente donde se cometen los errores mortales en la atención prehospitalaria. Hemos hablado de cuánto aire entra y sale, pero no hemos hablado de a dónde va ese aire una vez que entra, ni de cómo la gravedad y la posición del paciente en la camilla pueden alterar dramáticamente estos volúmenes, condenando a un paciente a la hipoxia, aunque ustedes le tengan puesto el oxígeno al máximo. Quiero introducirles el concepto de las zonas de West, algo que suena teórico, pero que es pura física aplicada a la camilla de la ambulancia. El pulmón no es una estructura homogénea, es una esponja gigante llena de aire y sangre, y como tal está sujeta a la gravedad. Cuando ustedes están de pie o sentados, como ahora, la gravedad jala la sangre hacia las bases del pulmón, zona 3, por lo que las bases están muy bien perfundidas, pero los alvéolos están un poco aplastados por el peso. En cambio, los vértices, la parte de arriba, tienen los alvéolos muy abiertos, muy inflados, gran volumen, pero tienen poca sangre porque a la bomba cardíaca le cuesta empujar el líquido hacia arriba contra la gravedad, zona 1. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando ustedes acuestan a un paciente en decúbito supino en la ambulancia, la anatomía cambia. La gravedad ahora actúa de adelante hacia atrás. La sangre se va a la espalda, zonas dependientes, y el aire se va al pecho. Pero el problema grave surge cuando tienen un paciente con patología unilateral. Imaginen que recogen a un paciente con una neumonía masiva o una contusión pulmonar severa en el pulmón izquierdo. Si ustedes lo acuestan sobre su lado izquierdo para que esté cómodo, están cometiendo un crimen fisiológico. La gravedad va a mandar toda la sangre al pulmón izquierdo, el enfermo, donde los alvéolos están llenos de pus o sangre y no hay oxígeno, shunt, y el pulmón derecho, el sano, que es el que podría oxigenar, se queda arriba, bien ventilado pero sin sangre. El resultado es una desaturación brutal que no responde al oxígeno. La regla de oro derivada de los volúmenes y la gravedad es: el pulmón bueno siempre va arriba o abajo, dependiendo de la ventilación mecánica versus espontánea, pero en respiración espontánea queremos maximizar la relación V/Q, así que cuidado con cómo posicionan la camilla. Ahora hablemos de la capnografía como la espirometría en tiempo real. Les dije que la espirometría mide volúmenes, pero en la ambulancia no van a poner al paciente a soplar un tubo mientras se infarta. Lo que sí tienen o deberían tener es el capnógrafo, la curva de CO2. Esta curva es el reflejo indirecto de sus volúmenes. Quiero que visualicen la curva en aleta de tiburón. Normalmente la onda de capnografía es cuadrada, sube rápido, se mantiene y baja, pero en el paciente con EPOC o asma, ese paciente que tiene el volumen residual aumentado y le cuesta sacar el aire, la curva pierde su forma cuadrada y se vuelve una pendiente inclinada, como una aleta de tiburón. ¿Qué nos dice esa aleta? Nos dice que el vaciado alveolar es lento y desigual, nos dice que las constantes de tiempo son largas. Si ustedes ven esa aleta en el monitor, saben que ese paciente tiene obstrucción severa, aunque no le escuchen sibilancias, y aquí entra el concepto del tórax silente. A veces llegan a una escena de un estatus asmático,
ponen el estetoscopio y no escuchan nada, ni entrada de aire ni sibilancias. El novato piensa, no silba, debe estar mejorando. Error fatal, no silba porque no mueve volumen. Su volumen corriente ha caído tanto, quizás a 50 mililitros, que no genera turbulencia para hacer ruido. Es un preparo respiratorio inminente. En ese momento, la decisión no es ponerle más salbutamol para que respire, es inyectar adrenalina intramuscular para broncodilatar a la fuerza sistémica o preparar la secuencia de intubación, porque ese silencio es el sonido de la muerte inminente. Quiero tocar también el tema de la hiperventilación iatrogénica y su efecto en el cerebro, a veces con la mejor intención. Vemos a un paciente grave y empezamos a bolsear con el ambu a toda velocidad. Fiu, 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 30 o 40 veces por minuto. Pensamos que si metemos más volumen minuto es mejor, pero la fisiología nos castiga al barrer el CO2, hipocapnia, cambiamos el pH de la sangre, la hacemos alcalina, alcalosis respiratoria. Y aquí viene el efecto Bohr. La hemoglobina es una transportadora celosa. En un ambiente ácido, tejido trabajando, suelta el oxígeno fácil, pero en un ambiente alcalino, por hiperventilación, la hemoglobina se agarra del oxígeno y no lo suelta, aumenta su afinidad. Ustedes pueden tener al paciente saturando 100% en el dedo, pero el cerebro está hipóxico porque la hemoglobina no libera la carga. Además, la hipocapnia causa vasoconstricción cerebral directa, las arterias del cerebro se cierran. Si tienen un paciente con trauma cráneoencefálico y lo hiperventilan, le están provocando una isquemia cerebral secundaria, están matando neuronas con su entusiasmo. Ventilar no es inflar, es mantener un volumen minuto fisiológico, unos 6 a 8 litros, una ventilación cada 5 o 6 segundos, cuéntenlo, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, ventilo. Esa disciplina salva cerebros. Finalmente, hablemos de la reserva fisiológica en el contexto de la altura de Ecuador. Vivir en Quito o en Riobamba, a casi 3.000 metros, significa que vivimos con una presión parcial de oxígeno más baja. Nuestros volúmenes pulmonares son ligeramente mayores que los de la gente de la costa. Para compensar, tórax más ancho, mayor CPT, pero nuestra reserva ante la hipoxia es menor. La curva de disociación de la hemoglobina aquí ya está en el borde del precipicio. Un paciente costero que viene a la sierra y se enferma de neumonía se descompensa mucho más rápido porque no tiene esa adaptación de volumen y hematocrito. Y un paciente serrano con enfermedad pulmonar crónica ya ha gastado todos sus mecanismos de compensación. Cuando ustedes atienden a un EPOC en la altura, recuerden que él vive en el límite. Cualquier pequeña disminución del volumen corriente por una sedación excesiva o una mala posición en la camilla lo empujará a la insuficiencia respiratoria franca mucho más rápido que a nivel del mar. Estimados estudiantes, los volúmenes pulmonares no son números abstractos para un examen, son la moneda de cambio con la que sus pacientes compran tiempo de vida. Entender cómo la posición, la patología y sus propias manos con la bolsa mascarilla alteran estos volúmenes es lo que define a un experto en vía aérea. No se trata solo de meter un tubo, se trata de gestionar el flujo de gases para mantener la homeostasis en un sistema que se está derrumbando. Ahora sí, con estos conceptos de seguridad en mente, pueden retirarse. Muchas gracias.